Tipo de temas, de música, de cine, de cómics y también de videojuegos. Entonces, bueno, propuse un par de ideas para esta posible charla y bueno, me dijeron que esta es la que podía igual encajar más con vuestro perfil. Viendo vuestras caras, veo que sois bastante jóvenes la mayoría. Imagino que muchos jugáis a videojuegos. ¿Quiénes sois jugar de aquí a videojuegos habitualmente? Vale, o sea, digamos que, bueno, la mitad o quizás un poquito menos. Vale, esta charla la he enfocado de una manera que lo que pretendo venir a contaros es que, bueno, o sea, sé que aquí en IDARTE no sé, no hay un ciclo, no hay un curso sobre videojuegos específicamente, no hay no se imparte un ciclo sobre videojuegos al uso, pero creo que con lo que se está, con el movimiento que está habiendo, sobre todo los últimos 10, 12 años en el mundo de los videojuegos, como estaba contando ahora con alguno de vuestros profesores, lo que ha propiciado es que se haya generado un movimiento independiente y alternativo como ha habido en otras artes, como ocurrió en el cine en los 70 o como ocurrió en la música y bueno, en la música en los 90 y en el mundo del cómic en los años 2000. Y eso ha propiciado que al margen de los grandes estudios, las propuestas más grandes, más mainstream y blockbusters, haya surgido un movimiento independiente y alternativo, también gracias a la democratización de herramientas para que de alguna manera hayan ido llegando perfiles muy diferentes al mundo de los videojuegos. Sobre todo en los 80, cuando empezó, 70 y 80, cuando empezó este nuevo movimiento cultural, el perfil que había dentro de los creadores de videojuegos eran un perfil de informáticos al uso, ¿no? Y digo informáticos porque, desgraciadamente, la mayoría eran hombres los que trabajaban, pero en los últimos tiempos, con las nuevas tendencias y el abaratamiento de costes y todo esto, ha propiciado que llegue gente proveniente de otras artes, gente del mundo de la ilustración, de la arquitectura, del cómic, del diseño, de la música, de todos los ámbitos diferentes. Incluso del mundo del cómic también han llegado muchos artistas jóvenes que antes igual pues no tenían una puerta abierta en todo el mundo de los videojuegos, y eso también ha propiciado que muchas mujeres empiecen a incorporarse cada vez más al mundo de los videojuegos, y creo que ese soplo de aire fresco ha venido muy bien a este arte para que, bueno, para que ofrezca alternativas bastante más sugerentes, que se salgan un poco de lo que es el estándar de violencia, acción, zombies, Segunda Guerra Mundial, que es un poco el soda caballo y rey de los videojuegos, como ocurre también pues, a veces en el cine y en otros medios. Bueno, veo que siguen llegando algunos alumnos. ¿Perdón? ¿Eh? Sí, aquí tienes. Hay una carpeta por ahí, el PDF. Vale, a ver. Bueno, estaba aquí introduciendo un poquito la charla, a quienes acabáis de llegar ahora. Decía que bueno, yo soy periodista cultural y entre otros muchos temas, aparte de música, cómic, literatura, TVOs y tal, también hablo bastante de videojuegos, me he movido bastante en este mundo, tengo bastantes amigos que se dedican al desarrollo de videojuegos y de hecho últimamente en Euskadi o por lo menos en Bilbao, que es de donde yo vengo, hay varias empresas y algún que otro centro donde se imparte los videojuegos. Es verdad que aquí en Vitoria, y tengo amigos por aquí, pero no conozco ningún estudio, es un tema que he hablado más de una vez con amigos, que curiosamente no conocemos ningún estudio que haya surgido en Vitoria, así que, bueno, ojalá algún día, pues alguno de vosotros, a que formas un estudio. Bueno, decía que sé que aquí en IDARTE no impartís, no se estudian los videojuegos, no hay un ciclo, no hay un curso dedicado a videojuegos, pero esta charla, como veis aquí, quiero hablar de diferentes corrientes artísticas, diferentes estilos, visuales y artísticos que se están empezando a dar desde hace unos 10-12 años en el mundo de los videojuegos. Entonces, que vosotros, pues como ilustradores, animadores, fotógrafos, decoradores o arquitectos, diferentes perfiles, podéis acabar el día de mañana trabajando en los videojuegos, o haciendo un videojuego con un amigo, o con un amigo que sepa programar, que os diga, oye, pues necesito que alguien me eche una mano, o tú que sabes dibujar, o tú que sabes decorar o animar en 3D, me puedes echar una mano a la hora de diseñar este videojuego, o crear estos personajes y tal. Entonces, bueno, esta charla la he titulado así, de efusiva, Muerte al hiperrealismo, nuevas corrientes artísticas en los videojuegos, y prometo que en esta charla voy a tratar de hablar lo menos posible sobre temas técnicos, que es la parte aburrida y que a mí personalmente no me interesa nada, así que no voy a dejarme ese tipo de tecnicismos que he puesto ahí. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, para ilustrarlo un poco, he puesto varios ejemplos de que sea como hoy en día como lo más puntero a nivel visual, a nivel gráfico, dentro de la escena más comercial y de mayor presupuesto, ¿no? Tenemos por un lado a Ellie de Last of Us 2, que imagino que ya muchos ya conoceréis,
el gran juego del año pasado, de 2020. A su lado tenemos a los protagonistas de Gears of War. Su nombre da igual porque la historia es lo de menos, no interesa a nadie. Debajo tenemos a Keanu Reeves en Cyberpunk. Y al lado a una cuadrilla disfrazada de los Vengadores, aunque creo que dicen que han hecho un videojuego. Y al otro lado tenemos a Antonio López, que es el pintor más conocido de España y el máximo exponente del hiperrealismo, con ese cuadro que lleva tantos años, tantas décadas tratando de hacer. Entonces, bueno, esta charla la he dividido en unas 10 categorías para ir repasando diferentes estilos artísticos. Y os he puesto varios ejemplos de cada uno, con trailers y demás. En cualquier momento, por supuesto, podéis interrumpir, hacer preguntas o hacer vuestras aportaciones, si os ocurren también ejemplos o lo que sea. Bueno, he empezado con esta cita de Bruce Straley. No sé si alguien sabe quién es esta persona. Bruce Straley, ¿a alguien le suena? Bueno, este hombre es el director, era trabajador de Naughty Dog y él fue el director de la saga Uncharted y de la primera entrega de Last of Us. De esa segunda entrega que salió antes, él ya no la hizo porque se retiró. Después de Uncharted 4 dejó los videojuegos porque es una industria también que quema bastante y es muy exigente, entonces él lo dejó. Hace un par de años vino a Bilbao, al festival de videojuegos, al Fan Series. Yo tuve la oportunidad de charlar con él y aunque está retirado de la industria, sigue hablando, ¿no? Porque es lo que más le apasiona. Y sigue hablando y lanzando unas reflexiones muy interesantes y muy pertinentes sobre el mundo al que ha dedicado pues, unos 20 años de su vida. Y hace poquito, el 10 de febrero, puso esta frase en Twitter que me pareció muy pertinente para traerla aquí a colación estos días. Y dice así, ahora que los gráficos realistas están al alcance de cualquier desarrollador, la estilización y el diseño de arte va a ser esencial para destacar de la mayoría. Buenos directores artísticos, artistas creativos y ingenieros con una mente artística abierta van a ser ahora más necesitados que nunca. Esto lo decía, por supuesto, porque justo a finales del año pasado, como ya sabréis algunos, se lanzaron las nuevas consolas de nueva generación muy potentes. Ahí tenemos la Xbox One XXX, o como se llame, y aquí la PlayStation 5, que bueno, es que ni siquiera me cabía en la presentación. Y bueno, vamos a empezar hablando, ¿vale? Voy a empezar hablando de lo más básico. En principio he puesto aquí el pixel art, pero voy a ir a algo como todavía más primigenio, algo todavía como más minimalista. Y voy a empezar hablando de abstracción o arte no figurativo. Aquí hemos puesto a Kandinsky, que está ahora mismo en Bilbao. Y os doy aquí unos cuantos ejemplos. Como os digo, la mayoría son ejemplos de juegos independientes, desarrollados en los últimos 10 años. Estos juegos los podéis comprar casi hoy en día en cualquier plataforma y la mayoría de ellos no pasan de los 5 o 10 euros, o incluso muchos de ellos están ya gratis en diferentes plataformas. Bueno, este ejemplo está realmente bien. A ver si se oye bien. ¿Veis bien la pantalla? Sí, como veis bastantes reflejos. Vale. The fountain had sounded like a great idea when she started. An adventure. And more importantly, it was an adventure she could have alone. But she hadn't been alone, and they had seen her. Benjamin ran. His father had sent word that it was ready, that it was actually done. Just a quick flight up to the fountain. Benjamin was sure his father wouldn't mind. The locked doors were a precaution. The spiked walls, a friendly reminder to be aware of his surroundings. Bueno, este juego quizás sorprenda verlo así hoy en día, algo así. La verdad es que tuvo bastante tirón, incluso hoy en día, a ver si consigo sacar la pestaña de aquí. A ver. Bueno, incluso hoy en día sigue vendiéndose y sigue funcionando bastante bien. Perdón por estos problemas técnicos. Ahí. Vale. Bueno, este juego, como veis, tiene un diseño súper minimalista. Ese es el diseño de personajes que tiene. Está hoy en día al alcance en cualquier plataforma.
Tiene ese diseño minimalista y modernista, está muy inspirado, reconocido por su propio autor, en la Bauhaus, que seguro que aquí conocéis y habéis estudiado en algunas clases y algún profesor os ha dado la chapa con ellos, y en el pintor clásico Piet Mondrian. Y ahí donde lo veis, con ese diseño tan básico de personajes de cuadrados, rectángulos, de colores y poco más, son diferentes personajes, había como 5 o 6 personajes, cada uno con su personalidad, y da lugar a una historia bastante emotiva y con mucho sentido del humor. O sea, me parece que es un gran ejemplo de cómo se puede hacer algo con tan poquitos elementos. Es un juego hecho por una única persona, Mike Bizzle, y eso, es un juego de puzzles en el cual acabas empatizando con los personajes y familiarizándote con ellos, incluso riéndote más de una vez, porque cada uno tiene su personalidad muy marcada, ¿no? Y es un gran ejemplo de que con esos poquitos elementos y en 2 dimensiones se puede llegar a hacer mucho y a transmitir mucho. Begin. Este otro ejemplo es, bueno, es algo parecido visualmente, pero bueno, como veis no tiene nada que ver a la hora de jugar. Es un juego de acción, frenético y musical. Es como si estuvieras en una rave de fiesta y tienes que sobrevivir. Pero bueno, en cuanto al estilo, ya ves que es eso, poquitos elementos, formas geométricas planas y ya está. La gracia de este juego es que va cambiando, cada partida es distinta, el diseño, entonces no te lo puedes aprender. Pero nuevamente, pues eso, con un triángulo y formas geométricas, hexágonos y poquito más, puedes llegar a hacer un juego muy frenético, que yo siempre llevo en el móvil y desde cuando he hecho partidas, cuando vengo aquí he jugado una, y es un juego muy recomendable. Este se llama Super Hexagon. Maldita sea. Tengo que hacer eso todo el rato. Y es un juego también que se ha hablado mucho de él. Perdón. Vale, y aquí hay otro par de ejemplos. Minimetro. Creo que encima este es juegos de ese estilo minimalista, pero como mucho más limpio, porque lo que hace simplemente es nos tenemos que dedicar a crear líneas de metro. Nosotros, bueno, hay muchas ciudades a nuestra disposición, ciudades reales, de todo el mundo, y tenemos que ir diseñando líneas de metro con la estética ya universal de lo que es el mapa de un metro de cualquier ciudad. Y es un juego muy sencillito y muy satisfactorio, bastante relajante, en el cual tenemos que ir conectando diferentes puntos, diferentes lugares para que vayan circulando los trenes, los vagones y demás. Y bueno, este al final tiene un diseño similar de eso, de líneas, colores planos y poquito más. Es un juego muy minimalista. No hace falta flipársela tanto como hacen en este vídeo. Pero bueno, este juego lo tenéis en cualquier móvil, tablet, Switch y demás. Y también, pues eso, bastante económico. Ya siento tener que estar aquí todo esto, pero no me deja hacer esto bien. Y este otro juego, este es un juego español de 2018 que a mí me voló la cabeza. Y es básicamente, pues eso, el mismo formato, cuadrados, rectángulos y poquito más, pero en es un juego de acción muy frenético, muy dinámico y muy divertido, que pueden llegar a jugar hasta 4 personas a la vez. Y eso, somos un cuadrado, tenemos que ir esquivando enemigos, disparos, ir superando todo tipo de retos con amigos, podemos jugar con ellos o contra ellos, y es un juego muy divertido y también me encanta el diseño que tiene, me parece súper limpio, súper pulido. O sea, me parece como, incluso siendo el mismo estilo, ves como que se va limpiando cada vez más a nivel visual. Desde el primer juego que hemos visto hace Margot Salón hasta este, me parece que va mejorando y haciendo todavía más estético todo este formato con muy poquitos elementos. Bueno, pues digo, es un juego realmente divertido. Vale, y esta es, bueno, la forma casi más básica que conocemos de los videojuegos, ¿no? Un poco el formato primigenio. Se voy a empezar por lo de antes, pero bueno, el pixel art, el estilo de los gráficos pixelados. Por ejemplo, tenemos aquí a Mario. Es el formato más clásico, es lo más imitado, también es lo más fácil de hacer, lo que todo el mundo conoce, lo más económico. Cualquiera puede diseñar en Paint o en cualquier formato, puede dedicarse a dibujar esos cuadraditos de baja resolución, ¿no? Y es verdad que
está un poco denostada hoy en día este estilo porque se ha visto ya tanto que ya pues algunos desarrolladores incluso me dicen, joder, yo estoy harto de este formato, ¿no? Pero bueno, os he traído algunos ejemplos que creo que destacan un poco dentro de lo que es este estilo ya tan tradicional y que creo que destacan por encima de la mayoría, como por ejemplo este Super Brothers, Sword and Sorcery de 2011, que me parece un juego súper, o sea, de los juegos más bonitos que he visto nunca, y empleando este formato de gráficos pixelados. What has been seen cannot be unseen. Stop this clip now before witnessing the following spoiler-heavy montage. Es un juego como muy mágico y con un ambiente onírico que no te explica muchas cosas. Es como una especie de cuento. Bueno, este juego está ya disponible en casi cualquier plataforma porque tiene 10 años y ganó un montón de premios, así que está ya al alcance de cualquiera, con ese estilo así pues tan estilizado dentro de lo que es el pixel art. Se sale un poco de la estética de 8 o de 16 bits y, como digo, es un juego así como más contemplativo, casi como una experiencia más poética y más alejada de la acción. Nada que ver con este otro que imagino que muchos conoceréis, Hotline Miami, que este fue uno de esos juegos que lo petaron y que puso de moda el mundo independiente dentro de los videojuegos. Espero que no haya ningún menor aquí delante. ¿Conoce a alguien este juego? ¿Lo habéis jugado? Sí, es muy divertido, es muy rejugable. Bueno, este juego es un estallido de pura violencia. Históricamente, además, está muy inspirado en Drive, la película de 2011, protagonizada por Ryan Gosling. La estética, la violencia, incluso la música ochentera, 90, ese rollo synthwave y de ese estilo, bebe mucho de la película y creo que logró plasmar muy bien. De hecho, bueno, estos personajes creo que son bastante más expresivos que Ryan Gosling y transmiten mucho más que él. Y bueno, es otro ejemplo de cómo con ese estilo pixelado tradicional se puede hacer algo muy diferente que se salga de la norma, ¿no? O sea, es el estilo de siempre, pero también pues con nuevas mecánicas y con otra paleta de colores, con otro estilo. No. Maldito sea, perdón. Ay. Perdón por estos problemas técnicos. A ver, aquí está. Vale, y otro ejemplo que tengo por aquí es Fez, otro juego del mismo año, si me deja ponerlo. Y es también otro ejemplo de estos que lo petó más allá de lo esperado y que incluso años después se sigue hablando y reflexionando sobre este juego. Además vais a ver que este tiene una particularidad. Eso es, aunque es un juego en 2 dimensiones, inicialmente plano, permite rotar la cámara, ¿vale? Ahí, o sea, es 2D, pero con ciertos elementos en 3 dimensiones que permite ir girando como 90 grados el ángulo de la cámara y eso permite que, bueno, da lugar a un juego de puzzles bastante curioso y muy complicado y muy enrevesado. Es un juego bastante único y que mucha gente pues todavía no nos hemos llegado a pasar del todo porque tiene muchísimos secretos, recovecos, algo muy misterioso y muy críptico, pero me parece que visualmente es una auténtica delicia. Y también con una paleta de colores así un poco noventera y esos colores así, pues da lugar a una atmósfera muy única y muy diferente.
En este juego colaboró de hecho, bueno, parte del diseño de personajes y del escenario, que es obra de Paul Robertson, que es uno de los mayores artistas de pixel art. Creo que es un canadiense que lleva muchos años trabajando con esta estética, e incluso fuera de los videojuegos. Él se dedica a hacer arte o diseño con este estilo, pixel art. Apuntad ese nombre si os gusta un poco esto, porque me hace mucha pena ver su obra. Paul Robertson. A ver si lo veo esto bien otra vez. Vale. No. Perdón por estos problemas que A ver. Vamos por aquí. Pues eso, es un juego, este Fez es un juego de plataformas con muchos toques de puzzles, y aquí está el nombre del autor, de Paul Robertson, y me hace mucho la pena, si os interesa este estilo visual, que indaguéis un poquito en su estilo. Estos son ejemplos más recientes, también del estilo gráficos pixelados. Hyper Light Drifter, que quizá también conozcáis algunos porque es un juego de acción y que trascendió un poquito de su estilo y de su formato. La banda sonora es del mismo autor que del juego de antes, así que quizá os recuerde un poquito ese estilo pausado y noventero. Y esto es casi como una especie de película de animación, tiene mucha influencia de Estudio Ghibli, de los juegos de Zelda, Dark Souls, y es así como un juego de dibujos animados, como si fuera una serie de televisión de los 90. Y a mí me parece una auténtica delicia lo que hace también con un formato tan trillado, en el cual que parece que ya no se puede inventar nada, como son los gráficos pixelados. Bueno, tiene ese rollo así melancólico que podéis intuir un poquito con la música. Es un juego de acción y puzzles también bastante enrevesado, pero muy divertido. ¿Alguien ha jugado este juego? Está bien. ¿Y te gustó? Es complicado, en algún momento. Joder, estos problemas están... No. Ese es el nombre. Es el nombre, Hyper Light Drifter. Bueno, ha estado ya en muchas plataformas, lo tenéis al alcance en cualquier sitio. Celeste es otro ejemplo reciente y me parece de los estilos pixel art más deliciosos que he visto. Este es un juego de plataformas en 2 dimensiones, o sea que es casi como para lo que se creó esta estética, ¿no? O sea, parece que es un juego que bebe mucho del Mario los Super Mario más clásicos, pero hace algunos juegos visuales geniales, y creo que está muy bien animado, que con esos poquitos elementos, veréis que a priori igual no está tan detallado como los que he puesto antes, pero cómo se mueve todo, cómo fluye, y diseño de escenarios me parece una auténtica pasada, y es un juego estupendo que aprovecha el formato y el estilo a tope. Es un juego que se atreve, dentro de lo divertido que es, y un juego de plataforma, se atreve a tratar temas como la ansiedad, la depresión, que es algo que sorprende cuando lo ves, y que recomiendo a todo el mundo. Este juego pues ya lo tenéis en todo tipo de plataformas, y ya digo, pues un escenario muy detallado y con una animación muy fluida. Y este juego es español, Red Strings Club, es un estudio de Valencia que lleva ya unos años haciendo cosas bastante guays, y este es su segundo juego a la venta, su juego completo, porque ha hecho muchos experimentos pequeñitos, gratuitos, pero este juego es su obra maestra. Y este juego es más de diálogos y tiene un ambiente de ciencia ficción, estilo cyberpunk. Y el estilo visual me parece también una pasada. Son solo 3 personas en el equipo, y una de ellas se dedica
a lo que es la parte visual, con ese estilo pixel art tan marcado. Y es un juego realmente bueno, que te hace pensar, te hace reflexionar, y además es bastante divertido. Podéis hacer cócteles, lo cual mola bastante. Y este estudio, con estos pocos elementos, y si no solo 3 personas, ya han hecho su identidad. Son juegos como muy reconocibles, su estilo. Veis que cada personaje se diferencia muy bien con esos poquitos píxeles. Es muy fácil de reconocer cada personaje. Y eso, bueno, este juego está ya también en todo tipo de plataformas y está realmente bien. Vale, vamos a pasar a otro estilo. Un estilo one bit, que esto es algo bastante más raro, esto es más, digamos, anterior casi al pixel art. Perdón. Es un estilo que se empleaba más en viejos ordenadores, en los Macintosh originales de los 80, de 83, 84, y son juegos con gráficos de estilo monocromo y con muy poquitos elementos. Y aunque es una estética aparentemente ya superada, de repente es una tendencia como que se ha vuelto a poner un poco de moda y algunos autores están empezando a utilizar, como por ejemplo este Return of the Obra Dinn, se jugó hace un par de años, que es una auténtica maravilla, y emplea ese estilo. Nos voló a todos la cabeza cuando se anunció y se vieron estos gráficos. Quizá a algunos os parezca feo, como muy anticuado, pero creo que esto es una auténtica maravilla, hacer esto. Es un juego que transcurre en un barco y tienes que ir investigando unos asesinatos, como ha muerto toda la tripulación, y hacer esto me parece un auténtico prodigio. Los autores, bueno, es un auténtico genio, hacer los juegos él solo siempre. Y bueno, él utiliza esta estética que digamos que ya casi nadie usa, porque claro, está narrando una historia que transcurre en el siglo XIX, en un navío, y este rollo, este estilo, recuerda mucho a la técnica del grabado que se empleaba en las historias de entonces, ¿no? Entonces, emplear un estilo viejo de los videojuegos para representar otro estilo visual de ilustración de la época es una idea brillante y que encima funciona a las mil maravillas. Son imágenes casi siempre estáticas, casi como si estuviéramos recorriendo un museo o dioramas, y es una auténtica delicia ver esto. Y como digo, saber que este idioma está hecho por una única persona. Bueno, es un juego de investigación, es bastante complicado, pero muy original y así vuela la cabeza. Está ya también en muchas plataformas. Y recuerda también, por ejemplo, a esa técnica, el utilizar ese estilo, a cómics como From Hell, si también os gustan los TVOs, me imagino que conoceréis From Hell, la obra maestra de Alan Moore, que también utiliza esa estética del grabado para contar una historia del siglo XIX. Y aquí tenemos un juego del año pasado, aunque todavía no está terminado del todo, pero se puede jugar ya, que se llama World of Horror. Y esto ya es algo todavía más loco. Porque creo que va hasta como otro extremo, digamos, la elección de este formato visual. Es un juego de terror, como podéis intuir con esas imágenes tan creepy. Y eso, es una historia de miedo en Japón, pero utiliza este formato como si estuvieras jugando desde el propio ordenador. Es una cosa bastante extraña. Yo lo he jugado poquito porque no está terminado del todo. Pero vamos, me llamó mucha atención desde el principio, sobre todo por la estética. Y ver que ya digo que hay varios autores que de repente quieren recuperar este estilo, reivindicarlo y emplearlo para contar sus historias diferentes y mundos pues un poco que salen de lo habitual en el mundo de los videojuegos. Bueno, este solo está de momento para ordenador y está diseñado todo con Microsoft Paint. O sea, este juego, todo lo que veis, está dibujado por su creador con el Paint. Que me parece también una auténtica pasada. Vale, esta estética también es una estética ochentera que llegó un poco a los 90, que son gráficos vectoriales. En el mundo del diseño, como sabréis, se utiliza mucho la técnica de los gráficos con vectores, programas como InDesign, Freehand y cosillas así emplean este estilo para poder ilustrar y maquetar y hacer logotipos y demás. Y en los videojuegos, bueno, han recuperado un poco esta técnica un poquito olvidada. El primer ejemplo es Red, bueno, el título original
Es de 2001, es un juego de 2001, es el más viejo que traigo, pero bueno, he hecho trampas porque ha tenido remakes y hoy en día pues se puede jugar en cualquier plataforma, actualizado, en alta definición y todo esto. Pero este juego es una auténtica maravilla y está disponible ya en multitud de consolas, incluso en realidad virtual, lo cual yo creo que este juego genera epilepsia directamente si lo juegas así. Bueno, su creador es un autor japonés bastante mítico, que, bueno, esto no es una sorpresa, dijo que para crear sus juegos, y sobre todo él lo que hacía era irse a Ibiza de fiesta. Y creo que esto salta a la vista, esto no es una invención, esto está contado por él, os podéis imaginar qué tipo de fiesta se pegaba. Tiene también está muy influido por Kandinsky, que es una imagen de él, ahora hay una exposición suya estupenda en el Guggenheim, ve mucho del estilo visual de Kandinsky, la técnica de la sinestesia y todo esto, esos colores y todo ese estilo tan chillón, neones. Bueno, pues es un juego maravilloso, es un juego de acción musical, muy sencillo, no es un juego que busque mucho el reto, sino más la experiencia de estar en un mundo onírico y, como digo, pues si estuvieras de fiesta y todo, es un viaje psicodélico, lisérgico y una auténtica pasada. Y ya la versión en realidad virtual que no he probado, vamos, no me imagino lo que tiene que ser eso. Este juego es de hace un par de años, Ape Out. ¿También has jugado este? Sí, bueno, pues es un poco la evolución de Hotline Miami, en realidad. Es como Hotline Miami que os he puesto antes, pero con un gorila que se dedica a matar a todo el mundo. Y el estilo visual, quizá os suene, porque también bebe de un autor clásico. Pues nosotros somos un gorila, tenemos que sobrevivir a escapar de un laboratorio y huir de los militares y todo esto. Y bueno, todo ese estilo, toda esa estética de colores planos, esas sombras, esa perspectiva, está inspirada directamente en Saul Bass, que es uno de los padres del mundo del diseño, el gran referente americano, que trabajó también en el mundo del cine y bueno, creó multitud de cosas. Pues bueno, ese estilo visual está también inspirado en él, carteles que hizo para películas de Hitchcock y muchos trabajos de todo tipo que hizo. Encima la música se adapta a la acción, bueno, este juego es una auténtica pasada. Es muy divertido y cada partida también cambia, cada partida es diferente, el escenario, los enemigos. Bueno, es una maravilla. No sé si hay algo más por decir de este juego, pero bueno, como digo, inspirado en Saul Bass, que es el padre del diseño moderno. Y este es un ejemplo del año pasado, un juego que ha estado conociéndose durante 7-8 años, se llama Kentucky Route Zero. Y es una aventura narrativa, es un juego más de diálogos, en el cual tienes que viajar por unas rutas de carretera americanas, pues muy inspirado en su literatura, en su cine, en el cine de David Lynch y todo esto. Y estéticamente emplea también este estilo de gráficos vectoriales. Y me parece una auténtica maravilla, creo que son los juegos más bonitos que he visto nunca. Y que le confiere una atmósfera y un ambiente mágicos y muy, muy únicos. No por casualidad sus creadores vienen del mundo del arte, sus creadores eran artistas, vienen sobre todo del mundo del videoarte experimental de Estados Unidos y este era como su gran sueño a realizar y han estado, pues eso, como digo, unos 8 años llevándolo a cabo. No es un juego para todo el mundo porque es bastante surrealista, bastante extraño, pero merece mucho la pena. Si os atrae este universo, esa estética, es muy recomendable. Y además está distribuido por Annapurna Pictures, bueno, Annapurna, que es una productora del cine, que ahora también distribuye videojuegos y te doy varios ejemplos aquí, porque no me pagan, ojalá estuviera comisión de ellos, pero todo lo que lanzan, todo lo que hacen tanto en cine como en videojuegos son auténticas maravillas, y este juego está realmente bien. Vale, otro estilo, el low poly. ¿Esto suena a alguien? ¿Le suena a alguien este término? Vale, o sea, que no sé si es algo que igual habéis trabajado aquí o se ha estudiado dentro o fuera del mundo de los videojuegos, porque es que es algo que está bastante de moda. Este es un ejemplo que doy yo. Low poly significa, pues eso,
hacer gráficos en 3 dimensiones con poquitos polígonos, ¿no? Como muy plano, y le confiere una estética bastante única. Y es algo que se ha puesto de moda desde hace unos años y que, por un lado, permite abaratar costes y es más fácil de llevar a cabo por equipos reducidos, pero al mismo tiempo pues, le da un estilo visual bastante único. Y el primer ejemplo, el juego que empezó a emplearlo esto, fue Mirror Moon, que no es un juego muy conocido, pero bueno, fue el que de repente pues, empezó a incorporar esta estética y luego varios han seguido esta corriente. Pero como veis tiene una estética curiosa y como muy mágica y como si fuera un sueño. No es un gran juego, no es una maravilla como otros que os he traído, pero me parecía pertinente ponerlo porque es como el primer referente que empezó a utilizar esta estética. Y hay otros que vinieron después, que me parecen más interesantes, ¿no? Pero bueno, está bien saber quién fue el pionero en un estilo. Sobre todo fue este posterior, The Witness, que es un juego bastante más conocido, con mucho más empaque y desarrollado durante mucho tiempo, el que plasmó esto de una manera con mayor capacidad y con mayor talento. Claro que esto se veía como más redondeado y más acabado, pero bueno, sigue siendo esa estética de low poly tan de moda hoy en día. Pues esto es un juego de puzzles que tienes que llevar a cabo ese tipo de acertijos, pero bueno, lo que es el universo, el escenario donde te mueves, el mundo, es una auténtica pasada, es una delicia. Resulta más satisfactorio el moverte por ese escenario con ese estilo visual que resolver los propios puzzles en realidad. Es un juego muy enigmático y muy complicado. Diseñado también por un genio, por uno de los grandes renovadores del mundo independiente de los videojuegos, pero bastante complejo, no es tampoco para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que directamente pues, se inspiraron en el anterior juego para llevar a cabo esta estética. Y como digo, ya se ha puesto tan de moda que incluso hay algunos juegos españoles que la han empezado a llevar a cabo. Como por ejemplo este Rime, que igual a algunos suena, es un estudio de Madrid, que se inspira en Sorolla. Estoy hablando también de muchos pintores, como os decía, pues muchos juegos que beben de autores clásicos. Y este bebe mucho de la iluminación de Sorolla, pero con ese estilo low poly, para ese ambiente también como único, como muy mediterráneo. ¿Este lo ha jugado alguien? También. Bueno, es un juego ligero, de puzzles, como muy entrañable y muy bucólico. Está bien. Voy a poner otro ejemplo también español, que es Solo, de 2018. Se parece bastante porque también es como a un ambiente así como mediterráneo, en la costa, con el mar de por medio. Este está hecho con un equipo más reducido, el otro es un equipo ya grande y este en cambio eran apenas 8 o 10 personas, creo recordar. Y es una aventura como muy, pues lo que ponía ahí, una aventura intimista, que habla sobre relaciones, sobre el amor y sobre muchos temas así trascendentes. Y bueno, la estética me parece que habla por sí sola. Bueno, pues eso. De hecho, este juego pues bebía bastante del The Witness que os he puesto antes y no lo disimulaba. Vale, otro estilo que tenemos por aquí. ¿Cuántos? Bueno, sois bastante jóvenes, pero bueno, imagino que todos la mayoría conocéis esta consola. ¿Habéis llegado a jugar alguno de vosotros a esta consola? ¿O por hermanos mayores? ¿O por primos o quien sea? Vale. ¿Sí?
Claro, está guay, ¿eh? O sea, de la misma manera que yo también pues acaba comprando consolas clásicas, pues que vosotros, esto que os pillo igual ya demasiado pequeños o demasiado jóvenes, pues acabar comprando un tiempo después. Esta, bueno, fue una de las primeras consolas en empezar a utilizar gráficos en 3 dimensiones. Es del 95 más o menos, y es cuando ese estilo se empezó a implantar, ¿no? en el mundo de los videojuegos, aunque también hacía cosas en 2D. Entonces ha ocurrido algo curioso también recientemente. Es una tendencia que he empezado a percibir como, de la misma manera que Low Poly, lo que os acabo de explicar, trata de plasmar escenarios en 3 dimensiones, pero con poquitos elementos. Esto hace algo parecido, pero también, o sea, digamos, como ahorrando recursos, ¿no? Y esto remite a esa estética de 32 bits, que es lo que tenía esta consola, y lo hace como de un estilo como muy feísta, como con un acabado muy feo y como muy difuminado y muy borroso, y algo que aparentemente en su época era casi como algo como feo, porque no había medios para alcanzar recursos para hacerlo mejor, más pulido, más redondeado, pues de repente muchos autores están abrazando esta estética y le confieren un estilo bastante peculiar, que yo creo que funciona bastante bien en juegos de terror, juegos de misterio. ¿Vale? ¿Veis? Esto es como todo como un acabado como muy de baja resolución, muy pixelado, con unos polígonos que te pueden sacar los ojos. Y una estética que, bueno, a todo el mundo no le gusta, desde luego. Igual cuesta un poquito entrar, sobre todo si no habéis vivido esa época. Pero de repente, ya digo, muchos autores están empezando a utilizar esto, ¿no? Es un juego de 2018 de terror, que fue pues, el que empezó a poner un poquito de moda este estilo tan extraño y tan olvidado, ¿no? Algo ya como se ve como muy anacrónico. Como digo, es un estilo retro de 3 dimensiones de baja calidad y que permite ahorrar costes a través de eso, de texturas borrosas, baja resolución, y da lugar a un ambiente único. Y de repente, pues eso, en este último año han surgido varios. Aquí hay varios estudiantes de fotografía. ¿Hay algunos estudiantes de fotografía aquí ahora mismo? ¿No? Vale, bueno, pues este es un juego que coge la estética, pero es un juego de sacar fotos. Es un juego que consiste en sacar fotos, pero de una manera bastante realista. Cómo funciona la cámara y eso, yo lo probé y bueno, sé sacar fotos y tal, y me sorprendió el realismo con el cual tienes que cambiar de objetivo, cambiar el diafragma, obturador y un montón de cosas. Y todo esto a través de esa misma estética de baja resolución y tal, pero al mismo tiempo le da un ambiente como un estilo muy fresco y muy colorido. Este juego tiene un toque como muy urbano y muy punk, os diría. Y eso, y el fondo no deja de ser eso, un juego de sacar fotos en primera persona. Ahora va a sacar Nintendo un juego de sacar fotos a Pokémon, y más o menos una versión algo como más ligero y más sencillito, pero este es un juego como bastante realista en ese sentido. Y hablando de estilo punk y urbano, este juego es del año pasado, está gratis en Epic, o sea, lo dieron gratis desde el principio. Y lo mismo, es esa estética que os digo, muy borroso, muy feísta, pero me parece como muy jovial y muy refrescante, la verdad, esta estética de PlayStation. También tiene bastante sentido del humor, como podéis intuir. Y por algún motivo, desde el principio lo han regalado, no sé por qué. Sí, es un juego bastante de fumetas, diría. Hay huelgas y demás. Este es uno que va a salir próximamente. Este es el último descubrimiento que he hecho de esta estética. Pude probar la demo y me parece también que encaja muy bien. Este mensaje, de hecho, que es al principio, es el que salía originalmente en esa consola. Y es un estilo como muy pesadillesco, muy oscuro, que recuerda también un poco al cine de David Lynch.
Entonces ya digo, ahora si queréis, si os interesara hacer un juego en 3 dimensiones, en vez de intentar hacer algo muy realista, igual es más fácil, más accesible aspirar a hacer algo como esto, o como el estilo que os he puesto antes, con poquitos polígonos, ¿no? Que hace algo súper realista y muy creíble. Esto le da mucha más personalidad a vuestro trabajo. Es un juego bastante psicodélico, como podéis ver ahí, y con esos colores y esa estética tan inquietante. Y bueno, supone que sale a la venta este año. Vale, el siguiente estilo que tenemos por aquí. Bueno, esto que igual es lo que más interesa, lo que más conocéis. Aquí os quería hablar de cómic y animación, sobre todo en 2 dimensiones, animación en 2D. Pues aquí he puesto pues 2 ejemplos más icónicos. Vale, el primero es este juego de 2014. Valiant Hearts The Great War, que es un juego de Ubisoft. La única vez que veo hablar bien de Ubisoft en mi vida es gracias a este juego, disponible ya en multitud de plataformas. Peggy 12. Utiliza ese motor gráfico, que es un motor gráfico propio para hacer juegos en 2 dimensiones, y es una maravilla. Mis queridos amigos, el ruido de la artillería, los tanques y los aviones me recuerdan nuestras aventuras, vuestra amistad y vuestro dolor. Emil, mi más querido amigo, en el ocaso de tus días viniste a luchar no por la gloria, sino para aliviar las lágrimas de tu hija. Freddy, el afortunado, siempre ha sido valiente y decidido. Espero que halles la paz junto a tus cartas, que jamás fueron enviadas. Ana, la guerrera más valiente del frente occidental, que salvaste a incontables heridos sin disparar una sola bala. Y Carl, ojalá pudiera guiarte a través del campo de batalla y las noches traicioneras, para que volvieras a estar con tu familia una vez más. Aunque no puedo escribir estas palabras, y ha llegado la hora de partir, vuestras historias vivirán para siempre, igual que vuestros corazones valientes. Bueno, me sabía mal hablar por encima de este juego, porque creo que merece la pena verlo y escucharlo. Y bueno, es un juego ambientado en la Primera Guerra Mundial, con un mensaje antibelicista, lo cual no es tan habitual en un mundo de videojuegos. Tampoco es habitual ambientarlo en la Primera Guerra Mundial, es más típico hacerlo en la Segunda. Ese estilo visual que tiene remite mucho al cómic franco-belga, la línea clara de Tintín, de autores como Hergé. Se nota que los autores son precisamente franceses, y es una auténtica pasada. Es un juego de puzzles con varios personajes que merece mucho la pena y que se sale de lo habitual. Lo bueno no es solo que este juego fuera una auténtica maravilla, sino que inspiró a otros que vinieron después, como por ejemplo este Ori, que imagino que ya conoceréis, que es un juego también que ha trascendido ya de lo independiente, Ori and the Blind Forest, de 2015, y la segunda parte que se lanzó el año pasado, Ori and the Will of Wisps, y es también, yo creo que es uno de los juegos más bonitos que se han hecho nunca, y sus autores reconocen que se inspiraron mucho en el anterior, en Valiant Hearts. Creo que he puesto el tráiler de la segunda parte, bueno, no sé si es la primera o la segunda, pero bueno, son una auténtica maravilla los dos. Que es puro deleite visual, los personajes, los escenarios, súper detallados, el color y demás. Ellos también se inspiraron mucho en el cine de Estudio Ghibli, películas como Náusica, La princesa Mononoke, etc.
es un juego, por lo menos lo visual, a mí jugablemente no me atrae tanto, pero visualmente creo que no hay muchos juegos que se puedan comparar. Por lo menos eso, en 2 dimensiones. Ahí, ya está, no para. Pues eso, este está disponible ya, sobre todo en ordenadores, en Xbox One y en Switch, y está emplea esa estética del motor gráfico del juego anterior en 2 dimensiones. Este otro es del mismo año, de 2015, Darkest Dungeon. Es un juego de estrategia y rol muy duro y muy exigente. Y su estética oscura no tiene nada que ver con los anteriores. Bebe mucho también del mundo del cómic, de autores como Mike Mignola, el autor de Hellboy, por ejemplo. Y todo ese imaginario bebe mucho de autores americanos y británicos. They cry, and darkness fears us. They descend, spurred on by fantasies of riches and redemption, till they bear whatever blasphemous abnormality may slumber restlessly in that unholy abyss. Pues los juegos así, en realidad. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo a repasarlos todos. Pero bueno, este Darkest Dungeon también son 2 juegos que ha salido un poquito, ha trascendido más allá de su estética y de su género. Y como digo, eso se pasa bastante en el estilo de Mike Mignola, Guy Davis, Chris Bacalo o Kalbachev. Son diferentes autores, es todo el mundo del cómic y de la ilustración. Vale, hablando de animación, era obligatorio hablar de este juego de 2017, que ya conoceréis la mayoría. Este lo que hace es inspirarse en animación, pero en vez de más moderna, tira más hacia los clásicos, el cine de los años 30. Se basa mucho en los primeros cortos y animaciones de Walt Disney o de los hermanos Fleischer. No me acuerdo que empezaba así el vídeo. Maldita sea, puse el vídeo equivocado. Vale, bueno, pues este no es el vídeo original. Quería poneros. Perdón, que me colé al copiarlo. Bueno, este es el juego. Con Globoprime tendrás envíos gratis ilimitados en restaurantes, supermercado y para farmacia. Globo, tú pide y ya vamos nosotros. Este sí. Es un juego muy colorido y con esa estética del cine de esa época. Es un juego que entra por los ojos, tuvo mucha repercusión en su momento, pues por esta estética tan única que no se había visto en los videojuegos, y lo hacen muy bien. O sea, parece que realmente está hecho en aquel entonces. Se va a poder jugar 2 personas, es un juego muy divertido, bastante complicado. Pero bueno, es un ejemplo de otra cosa, ¿no? Otro estilo diferente que se puede hacer en algo tan trillado ya como son las 2 dimensiones. Que parece que ya, pues como no se puede portar casi nada ahí, pero sí. Y ya seguimos. Perdón. Vale. Este es Florence. Vale, este es un juego para móviles. No sé si lo ha jugado alguien. ¿Lo has jugado? Ah, vale. Sí, también tiene versión para Switch. Yo recomiendo la versión para móviles. También para tablets, pero creo que la versión de móvil ya ves que incluso el propio formato y eso que sale ahí
también está concebido y diseñado para jugarlo en el móvil. Es un juego que cuesta 3 euros y dura 40-45 minutos, no más. Es una experiencia maravillosa, que como veis tiene ese estilo de cómic indie americano, totalmente plano, en 2D. Y es una historia de amor sobre ella, sobre Florence, y narra pequeñas historias cotidianas de cómo, pues lo típico también que hemos visto muchas veces en el cine. Chica conoce chico, discuten, pasan cosas, y es es una historia como muy cotidiana y muy costumbrista y muy entrañable. Y utiliza muy bien el formato del propio móvil. El tema táctil, los auriculares, la vibración. Yo creo que probablemente en Switch imagino que está también bien, pero yo ya digo, recomiendo jugarlo en el móvil porque aprovecha totalmente todas las características, el formato horizontal, vertical, y narra una historia muy emotiva, con poquitos elementos, y ya digo, es una experiencia muy concentrada que en apenas 40 minutos te marca. Y está disponible pues también para Android y demás. Su diseñador, el director del juego es Ken Wong, que era el diseñador artístico de Monument Valley, que luego lo veremos si da tiempo, y está inspirado en películas románticas americanas, pero que salen un poco de la norma, como 500 días juntos o Olvídate de mí, que salen un poco de lo que suele ser habitual. Y este juego es del año pasado, y a mí me parece uno de los mejores juegos del año pasado, de 2020. If Found se llama. De hecho recomiendo jugarlo en tablet, si podéis que usar también para otros formatos, pero este está más pensado para tablet, o en Switch también pueden jugar bien. Aprovecha mucho el tema de la pantalla táctil, ¿vale? Es un juego que tenemos que ir borrando, la mecánica principal es ir borrando, por eso sale así como difuminado cada vez que pasa por la pantalla. Y es como una especie de diario de una chica que cuenta su propia historia personal, y es una historia muy entrañable, que también tiene ciertos traumas y ciertos temas personales un poco como más complejos. Está solo en inglés, y es un inglés un poco complicado porque es una historia, la autora es irlandesa, entonces tiene cierta jerga irlandesa, no está al alcance de todo el mundo, pero es realmente único, tanto en lo visual como en lo jugable. Ya digo, es de lo mejor que se hizo el año pasado. Tiene esa estética como casi más que cómic, más tirando hacia el fanzine, algo como con un acabado peor, ¿no? No es algo tan limpio, tan pulido como Florence, sino algo todavía como más desenfadado. Vale, esta técnica editante he puesto el nombre con el que se conocen los videojuegos. El cel shading es una técnica que empezaron a utilizar ciertos juegos en 3 dimensiones hace unos 15-20 años, y le confiere ese estilo como de animación en 3D, antes hablábamos en 2D, con unos sombreados muy marcados, con unos bordes también que suelen ser también muy acentuados. Este es uno de los ejemplos más conocidos, el Zelda Wind Waker de Nintendo. Sin embargo, también hay otros juegos más pequeñitos que han evolucionado un poquito esa técnica. Gravity Rush de 2012, este no es un juego tan pequeño, es un juego de Sony para PS Vita y PlayStation 4. Pero creo que da un estilo muy personal y es un juego no tan conocido, desgraciadamente. Y eso, tiene esa estética como medio camino entre el cómic y la animación, con unos colores también muy reconocibles. Este juego ve mucho de Moebius, que es uno de los grandes autores del mundo del cómic, como hace unos poquitos años. Autor de Linkal y otras obras maestras. Es un juego de acción en 3D, protagonizado por una chica, y estilo visual, a mí me parece una técnica pasada. Es un juego japonés, tiene mucha influencia europea en los escenarios, en la estética y demás. Y esos colores remiten bastante también al estilo de Moebius. De ese estilo se ve ahí el personaje, sobre todo, que es esa estética cel shading, que
que os decía, y también pues se ve mucho del manga, del anime y de algunas de las películas. Y luego hay 2 juegos franceses del mismo estudio. Este fue el primero de ellos, Fury. Peggy 16. Es un juego de acción muy sencillo. Bueno, muy simple, más que sencillo. Pero la estética que tiene es una técnica pasada. También es como muy noventero. La paleta de colores, la música. Voy a hacer la versión en 3 dimensiones del Hyper Light Drifter que he mencionado antes. Es un juego de acción, de combates, muy rápido y muy dinámico. Pero la estética y el diseño de personajes tan reconocibles son obras del autor, bueno, aunque el juego es francés, son obra del autor de Afro Samurai, que es un manga y un anime japonés bastante conocido. Y directamente contrataron a ese autor para que se encargara del diseño de personajes y demás, y creo que se nota y le da mucha personalidad al juego, ya que tiene pocos personajes, es el protagonista contra varios jefes finales, pues tenía que ser que cada combate fuera realmente inolvidable, y lo consigue con creces. El autor del manga, eso, es Takashi Okazaki, y Afro Samurai es un anime muy conocido también. Y estos autores franceses han hecho, hace unos meses, lanzaron su segundo juego, Haven. Aunque aquí ya no está el mismo autor, ya no está el mismo mangaka diseñando personajes, sigue teniendo una estética del shading y mucha influencia del cómic y del manga, tanto europeos como japoneses. Ya veis el diseño de personajes. Pues es una pareja que vive en una nave y tienen que sobrevivir cazando y con diferentes cosas, pero bueno, la gracia del juego, más que la parte de acción y combates que es bastante aburrida, está en la convivencia entre ellos. La parte diaria de estar ellos en la nave y hablando y dialogando es donde está la auténtica salsa de este juego y lo que hace más único. Pero bueno, veis esa estética también que os digo del shading, como estilo así plano en 3 dimensiones, que recuerda mucho también a cine de animación o películas de estudio Ghibli nuevamente. Los colores también son muy reconocibles. Pero bueno, esta es la gracia. Cuando estás cocinando, curándote o fabricando cosas en la nave, ahí está la mayor gracia del juego. Vale, pues esto sería el cel shading. Bueno, también se inspiraban para este juego, también se inspiraban en el diseño de personajes en el cómic Saga. No sé si conocéis el cómic Saga americano. La dibujante es Fiona Staples y es uno de los cómics más famosos de los últimos años. Pues ven bastante de ellos. Vale, esta es una técnica así ya más multitudinaria que he llamado preciosismo por no compartimentarlo más y separarlo ya más categorías, que si no igual le va a salir un poco enrevesado. Como vamos de tiempo, bien. Vale, aquí hablo ya de juegos que, aunque creo que la mayoría de los juegos que os traigo son bonitos y diferentes, a diferentes niveles, aquí os traigo juegos que evidentemente creo que producen puro deleite visual, que casi te provocan un síndrome de Stendhal porque tienen un estilo, pretende ser ya algo más arrebatador, más único, más apabullante. También pues porque algunos de ellos tienen más equipo detrás y más gente se pueden permitir. Y bueno, este es el primer ejemplo. Estos 3 juegos, Journey 2012, Abzu 2016 y The Pathless de hace apenas unos meses, todos ellos están diseñados por el mismo autor. La parte visual, quiero decir, el artista es Matt Nava, que creo que merece también la pena que conozcáis a este artista. En el primer juego él solo se encargó de diseñar la parte artística, pero luego él, digamos, se independizó y estos 2 juegos están dirigidos y creados por él, ¿no? Pero en el primer juego, que es el mejor de todos, él se encargó del arte. Y este ejemplo, Journey, es una auténtica maravilla. Y merece la pena que no hable también.
¿Alguien ha jugado este juego? Bien. ¿Y os gusta? Vale, es un juego bastante atípico y muy difícil de definir, incluso viendo el tráiler no queda muy claro de qué va, la verdad. Está disponible para las consolas de Sony y también para PC, y fue como la obra cumbre de su autor, de Genova Chen, aunque luego ya ha tomado otra trayectoria y es una pena. Pero bueno, este es un juego como muy trascendente, se podría acusar de pretencioso, es cierto que pretende hablar sobre la vida y es un viaje como existencial, pero es una experiencia que dura apenas 3 horas, que merece mucho la pena. Yo, de hecho, trato de volver a jugarlo una vez cada año o cada 2 años y sigo descubriendo cosas nuevas, pero más allá de eso, creo que visualmente es una auténtica pasada. Es un juego arrebatador, que entra por los ojos y tiene un estilo único, que es gracias a este hombre, a Matt Nava, que, como digo, luego él empezó a hacer juegos por su cuenta y creo que son juegos peores. Se nota que él es artista y no diseñaba juegos, no lo suyo, entonces es una pena que no pueda, digamos, estar trabajando para otros. Y, o sea, está guay que se independice, pero creo que le falta un poquito de un hervor a sus juegos. Pero bueno, vais a ver que todos tienen un estilo personal único. Este fue el primer juego que hizo por su cuenta. Digo por su cuenta, pero con más gente. Evidentemente esto no lo hizo solo, no podría. Y este juego básicamente es Journey bajo el mar. Yo, de hecho, creo que ese es su problema. Creo que es un juego que estéticamente es una pasada, pero que es exactamente el mismo juego, solo que en vez de en el desierto, buceando. Bueno, como veis, es que es inevitable, se parece muchísimo, y tiene un estilo único, o sea, el estilo personal de este artista es muy reconocible, no se parece a nadie, pero ya digo, acaba incurriendo un poco en la imitación, o sea, casi como plagiándose a sí mismo. No es un mal juego para nada, pero si has jugado a Journey antes, pues bueno, se le ven las costuras. Sin embargo, creo que a nivel visual pues merece mucho la pena. Pero bueno, al menos ahora, con su último juego, ha cambiado un poco el estilo. Visualmente sigue siendo lo mismo y eso está realmente bien, pero al menos ha cambiado un poquito de género y ahora es un juego más dinámico, de acción, que ve más de Zelda y también del universo de Estudio Ghibli. Y igual de atrás no sé si lo veis muy bien con los reflejos, pero bueno. Esto se llama The Pathless y ya digo, salió a finales del año pasado. Ve también de otros juegos como Zelda, Shadow of the Colossus. Aquí al menos trató de salirse un poquito ya de su zona de confort y hacer algo un poquito más diferente. Pero bueno, yo no lo he jugado, pero tengo entendido que tampoco es gran cosa, no llega al nivel de lo que hizo en Journey. Ya os digo, de esos tres, de esa trilogía, por llamarlo de alguna manera, os recomendaría que jugarais el primero de ellos, Journey, que es el juego más redondo y más original de todos. Vale, este es otro autor, otro artista, mejor dicho, que quizás suene, porque creo que había trabajado antes en el mundo de la publicidad y es de estos, digamos, outsiders o personas ajenas que de repente, de una manera u otra, acaban entrando en el mundo de los videojuegos. Se llama Richard Hogg, creo que es británico, y este fue el primer juego en el que trabajó, de 2014, Hohokum. Es un juego, bueno, es un juego más infantil, más pensado para los niños. Es un juego para poner a tu hijo, digamos, pero es realmente divertido.
Bueno, ese estilo de ilustración, de cuento infantil, tan de moda hoy en día. Un juego muy sencillito de interactuar y probar lo que hace cada cosa. No hay mucha más historia, pero bueno, merece la pena y es bastante único. A nivel visual, sobre todo. Todo un estilo muy naif, muy dadaísta incluso. Bueno, este juego está bien, lo podéis probar si tenéis curiosidad, tampoco os va a cambiar la vida, pero bueno, el año pasado trabajó en otro juego que sí que es como más personal y que es un poco más maduro, que se titula I Am Death, y en el cual habla sobre la muerte. Está distribuido también por Annapurna, la compañía que os he dicho antes. Morris Lupton. I was the curator in this museum on the beautiful island of Shelmaston. And let's get this out of the way right now. I am dead. But it's not a big deal. Oh, hello, Sparky. Hello, Morris. Are you showing them your ghostly powers? Oh, yes. One thing about being dead, I can do some new things. Bueno, pues como veis, y como el propio nombre indica, estás muerto y es bueno un viaje como desde la muerte, pues como es un tema que se está dando bastante últimamente en los juegos, incluso en películas como Coco de Pixar y tal, pues hablar un poco sobre la vida después de la muerte. Lo hace con su mismo estilo visual del anterior juego, pero otro tipo de juego, otras mecánicas, otro género. Y es un juego bastante original que merece la pena probar. Ah, this is where my old pal Pete Noach lived. He used to run a yoga retreat here, which is now run by a robot, of all things. Ah, here's Pete's grapefruit tree. Bueno, tenéis disponible en ordenador, en Switch, me parece que también, y es un juego cortito que merece la pena probar si tenéis curiosidad. Aquí he hecho varias mezclas, como os he dicho, dentro de lo que he llamado preciosismo. Hay muchos estilos visuales diferentes, pero bueno, esta es una pequeña selección que he hecho. El primero es Monument Valley 2014, que he mencionado antes. Un juego para móviles que trascendió un poco de lo que suelen ser los juegos de móviles al uso. Tuvo muchísimo éxito, mucho tirón. Imagino que muchos lo habréis probado. Tiene una segunda parte. Y recuerda también mucho al estilo de un cuento infantil, de un cuento ilustrado. Con recortables y demás. Y es una técnica pasada visualmente. Es un juego de puzzles muy sencillito, es un juego como muy chill, muy relajante, que no llega a frustrar. Y os decía antes que el artista de este juego, el diseñador artístico de este juego, Ken Wong, es el que luego, digamos, se independizó y creó Florence, el otro juego de estilo cómic. Es un juego más tradicional, pero bueno, visualmente me parece que merece mucho la pena. Monument Valley y su secuela, si lo queréis, lo tenéis ya, yo creo que está regalado. Vale, este juego se titula Inks, o sea, tintas, y ahora vais a ver por qué. Eso, es un juego de pinball, algo tan sencillo y tan trillado que conocemos todos como un petacos o un pinball, pero cada vez que rebota la bola y choca, va dejando la pantalla, digamos, manchada de tinta. Y es un juego muy sencillo, que no inventa nada de nuevo, está muy visto, pero con esa estética y ese estilo tan minimalista, tan limpio, mezclado con la parte colorida, me parece que le da un estilo único y que hace que entre por los ojos y que merezca la pena probarlo si os interesa un poquito.
Ese juego es para móviles y creo que está también para Switch. Vale, este juego se titula Firewatch. ¿Alguien lo ha jugado? Bien. ¿Os gustó? What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I'll see what I can do. You think you'll take to it? Being out here? The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? 2 young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Bueno, a mí personalmente me parece de los juegos más bonitos que se ha hecho nunca. Y aparte de que es un gran juego en general, visualmente tiene un estilo muy único, que es obra de otro artista, un artista muy joven que se llama Olly Moss. Os recomiendo también que le sigáis y veáis todo lo que hace. Él es británico, si no recuerdo mal. Y él se dio a conocer pues, a través de internet, haciendo ilustraciones, diseñando pósters de películas míticas, pero como nuevas versiones. Y este equipo le conocía de eso, de ver su trabajo por internet, y le contrató. Era la primera vez que trabajaba en el mundo de los videojuegos y hizo este trabajo que me parece realmente fantástico. Y tiene ese estilo casi como de película de animación, lo podías meter igual en otra de las categorías que he mencionado antes, pero con una paleta de colores muy, muy peculiar, con todo un ambiente como muy, muy bucólico y muy melancólico. Y el juego merece mucha pena, pero ya digo, visualmente me parece que todo ese estilo visual que le confiere Olly Moss merece mucho la pena y fue un acierto que saltara al mundo de los videojuegos. Este juego no es muy conocido y me parece una pena. Este otro se titula Bound, de 2016, para PlayStation 4. Como veis, realmente es un juego de plataformas en 3 dimensiones, que es un género como ya muy trillado, el que parece que ya no se puede aportar nada, pero sus creadores, que creo que eran polacos, decidieron que en vez de ser un protagonista al uso, fuera una bailarina. Entonces toda la manera de moverse de la protagonista es así, como si estuviera bailando, haciendo ballet, andando de puntillas, la manera de moverse es como todo muy, muy plástico y muy visual, pero además el propio escenario, el propio mundo en 3 dimensiones va cambiando y es un mundo como muy onírico, como si estuvieras en un sueño o a veces en una pesadilla. Es algo también como muy abstracto, que se va generando, o sea, es como si estuviéramos, como digo, en un sueño y tuviéramos imágenes como muy, muy difuminadas en nuestra cabeza. Y ya digo, es un juego que pasó sin pena ni gloria, y me parece una pena porque no es una maravilla, pero me parece tan diferente el estilo visual y eso que sea una bailarina que debería haberse prestado un poquito más de atención, pero desgraciadamente pues no tuvo la repercusión que merecía. A ver, otra vez. Perdón por estos problemas de preci. Ahí está. Vale. El siguiente juego es Gorogoa, del año 2017. Este juego también de Annapurna, y ya llevamos unos cuantos de este estudio, o bueno, de esta productora, mejor dicho. Este juego está disponible para móviles, tablets y para Switch. Y yo recomiendo jugarlo en tablet, por lo menos, o en Switch, para tener una pantalla grande y poder disfrutarlo a todo su esplendor.
Bueno, es un juego un poco difícil de explicar, a ver si se entiende un poco por el tráiler. Bueno, es un juego, digamos, de puzzles, que todo funciona a través del panel táctil, como si fuera a través de viñetas, hasta 4 viñetas. Es como si fuera también un cuento ilustrado o un libro con recortables, en el cual tienes que ir jugando con el zoom, cambiando las viñetas, desplazando. O sea, es una mecánica de juego, la verdad es que totalmente original y que nunca se había hecho en los videojuegos. El juego está creado también, de estos raros ejemplos que os he traído unos cuantos, creados por una sola persona. Un tío que estuvo como 6 o 7 años haciéndolo él por su cuenta, incluidas también las ilustraciones. Y me parece que ese estilo tan limpio, tan onírico y también tan que recuerda mucho a autores como Magritte y pintores casi como Magritte y demás, me parece que no hay nada, casi nada comparable en el mundo de los videojuegos y merece mucho la pena. Aunque pues es un juego un poco enrevesado, pero visualmente creo que también es un juego muy, muy inspirador. Este otro imagino que lo conoceréis la mayoría, es Gris, de 2018. Un juego español. Y probablemente el videojuego más bonito jamás hecho. ¿La habéis jugado por aquí? ¿Había jugado Gris? Ah, vale. Se me hacía raro. Bueno, este juego es obra de un pequeño estudio catalán formado por 3 personas, o más bien 2 personas, más el tercero en discordia, que es este hombre, el artista Conrad Roset, probablemente ya le conozcáis. Es un ilustrador catalán con mucha experiencia en el mundo de la publicidad, incluso de la moda y demás, que se juntó con estos otros desarrolladores para crear su juego, o sea, se hicieron independientes para crear un juego personal, venían cada uno de diferentes lados, y crearon esta obra, Gris, que es un juego también pues, muy existencial, sobre la vida de esta chica que ha pasado un trauma y tal, todo muy críptico, no cuenta mucho, pero visualmente ese estilo 2D, tan de moda, tan colorido, como con acuarelas, dibujada a mano, es una auténtica delicia, y es con lo cual muchas personas, incluso también el estudio o la productora que distribuyó el juego, claro, este juego entró de Irán por los ojos, era muy fácil vender esto y convencer a propios y extraños, aunque fuera una obra nueva y única, pero a través de ese estilo visual y con este tráiler, pues es fácil captar al público y también a un publisher que se atreva a distribuir el juego. Vale, este juego es de hace un par de años. Sayonara Wild Hearts. Es de un estudio sueco que cada juego que hace cambia totalmente de estilo. Y este juego es como si fuera una especie de videoclip interactivo. Tiene esta banda sonora única, las canciones propias que han creado ellos. Con un estilo pop muy claro y muchas influencias japonesas también. Bueno,
Bueno, pues la verdad es que es un juego también como muy difícil de encontrar. Mira, también está distribuido por Annapurna. Y no hay muchos juegos que tengan un estilo como este, y menos aún que sea, digamos, un videoclip en el cual tú estás protagonizando diferentes escenas de acción, de persecución, de todo tipo. Podría ser un videoclip perfectamente de Daft Punk, ahora que se acaban de separar. Pues tanto la música y la estética encaja totalmente con el mítico grupo francés. Y es un juego muy, muy sencillito, que no supone muchos retos, más bien por el deleite de estar ahí disfrutando de todo esto casi de continuo, como si fuera un videoclip largo o varios videoclips de seguido, y en apenas una hora y media lo podéis terminar. Este juego imagino también que conoceréis, que ha sido como el gran pelotazo del año pasado, Hades. Time for the main event. Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Bueno, sus autores es un estudio independiente americano que ya desde el primer juego empezó a tener bastante éxito, pero este juego es como el sumum, la mezcla definitiva de todo lo que había dicho antes, ¿vale? Este es su cuarto juego, si no recuerdo mal, y en este han plasmado todo su universo, tanto a nivel mecánico, pero también a nivel visual. Siempre desde su primer juego llama mucho por la estética muy marcada, por su arte. I always wanted to kill a god. You'll have to do. Aunque el juego se ve, pues eso, en perspectiva isométrica, con la cámara alejada, cuando hay acción, veis que también cuando hay diálogos y tal, pues el diseño de personajes es fantástico. En todo momento lo veis, cuando igual se luce más todo este panteón de dioses de la mitología griega. Le han dado un par de vueltas y es algo de una manera que nunca nos habíamos visto hasta ahora. Bueno, pues la artista de este juego y de todos los anteriores de este estudio se llama Jen C, y ha trabajado en todos los juegos de este estudio, como digo, que se llaman Super Giant. Si os ha gustado este juego, ¿alguien ha jugado Hades? Pues eso, si os ha gustado este juego, no habéis jugado los anteriores, Bastion, Transistor y Pyre, ya sabía todo este estilo. A mí ya me fascinaba su arte. Pero aquí creo que se ha soltado todavía más el pelo y lo ha llevado a otro nivel. No sé si es su mejor juego, pero desde luego visualmente me parece que es una pasada. Ve mucho de pintores clásicos como Alphonse Mucha, un poco el padre del Art Nouveau y todo ese arte tan clásico, pero lo lleva a su estilo y a su terreno personal y es algo realmente alucinante. Y este es otro de los juegos del año pasado. Yo no lo he jugado, pero todo el mundo lo pone como uno de los mejores. Es un juego japonés. Es verdad que no tengo muchos japoneses por aquí. Bueno, este es un estudio japonés que se llama Vanillaware, que siempre ha destacado para este tipo de juegos. O sea, son juegos en 2 dimensiones, pero con un acabado súper pulido, o sea, como si fueran auténticas ilustraciones o casi muñecos recortables. Digamos, en alta definición, entonces se ve realmente bien. Este juego, como veis, la parte en 2D es cosa, hasta que se ve esta parte de números y estrategia que a mí me rompió un poco cuando empecé a ver estos números y todo esto es como que no me encaja. Es un juego totalmente distinto, pero la parte de ilustración pura y dura me parece una auténtica pasada. Sí, el estilo de estos autores. 13 Sentinels, AX Rim es el título del juego, que digo, yo no lo he jugado, pero todo el mundo lo pone como de lo mejor del año pasado. Si os gusta su estilo visual, recomiendo que rebobinéis y busquéis los trabajos anteriores de este estudio como Odin Sphere y cosas así, aunque a veces son demasiado japonesas, ya veréis por qué lo digo, también tiene su parte negativa, pero bueno, esa parte 2D tan de estilo también muy del modernismo y tal, creo que es el estilo visual que les ha dado a conocer. Vale, y esta es la parte final, la traca final, que por meterlo de alguna manera en un cajón desastre llamado Popurrí, en la cual hablo de otros juegos bastante modernos que
que tienen estilos muy diferentes, que igual no me encajaban en ninguna de las categorías anteriores, pero me parecía pertinente traerlos, sobre todo algunos de ellos que están a punto de salir. El primero de ellos es Inside, un juego de 2016. Imagino que algunos conoceréis este juego. Igual ahí atrás no lo veis mucho porque es un juego bastante oscuro. Bueno, este juego es el segundo trabajo de un estudio danés llamado Playdead. El primero fue Limbo y lo petaron bastante y ya tenía este estilo, ¿vale? Ambos juegos se parecen. Son juegos en blanco y negro que ven mucho del expresionismo alemán y también de películas americanas como La noche del cazador. O sea, con un estilo como pesadillesco, casi como de fábula de los hermanos Grimm, pero muy retorcida y muy oscura, en el sentido literal del término. Pero este segundo juego es una auténtica obra maestra, mucho mejor que su predecesor. Fue un salto de calidad tanto en lo visual como en lo jugable. O sea, este juego es en 2D, pero tiene también cierto acabado como en 3 dimensiones, la iluminación, cómo juegan con todos estos elementos. Le da un estilo como muy cinematográfico y no por casualidad. De hecho, el juego está financiado por algún instituto de cine de algún país nórdico, creo recordar. Y es un juego, bueno, es un juego de puzzles y plataformas bastante mal rollero, pero que tiene también cierto mensaje y demás. Y bueno, este juego del año siguiente, Little Nightmares, es uno de los digamos, herederos de estos juegos, ¿vale? Bebe bastante tanto de Inside como del anterior juego de ese mismo equipo. Esto es obra de dos autores, pero están muy influidos por esos juegos anteriores que os decía. Quizás suene porque además ahora creo que salió ya la segunda parte. Es un juego que sin hacer mucho ruido tuvo bastante éxito y mucha repercusión, y creo que en gran parte se debió a su estilo visual, que al menos se desmarcó de los otros juegos que os he dicho antes. Este es en color y tiene esa estética como si fuera stop motion, como si fueran marionetas, como si fuera también un cine de animación clásico de los años 30. Todo un ambiente muy inquietante y muy pesadillesco. Tiene también mucho del cine francés, de Jean-Pierre Jeunet, todo esto. Bueno, personalmente creo que es un juego que igual le falta un poquito, igual no llega al nivel de Inside, pero visualmente me parece que es una delicia y que se sabe distanciar y tener su estilo totalmente diferente. Y está disponible ya hoy en día en casi todas las plataformas. Vale, estos dos juegos son algo totalmente diferente. Four Last Things, de 2017. Bebe de las obras clásicas, de pintores clásicos como El Bosco, por ejemplo, o Bruegel, y del cine de los Monty Python, de películas como La vida de Brian o Los caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, ese juego es una aventura gráfica tradicional en 2 dimensiones, point and click,
pero con mucho sentido del humor, que da como una vuelta a todos los pintores clásicos y está realmente bien. Es un juego muy simpático. Y este juego, de un par de años más tarde, digamos que bebe un poco de la misma estética y del mismo ambiente, en el cual interpretas a un astrólogo al cual te van a pedir consejos sobre qué pueden hacer para consejos sobre amor, sobre la vida, sobre negocios. Y estéticamente el mismo rollo, pero también como si fuera un libro como de recortables, como veis. Since then, patients have come to me seeking treatment for their medical problems. To advise them, I find answers in the stars. También es un juego con mucha retranca, con mucho sentido del humor, que le da un par de vueltas al arte más clásico. Satisfied with the quality of medical care I provide. It is only a matter of time before I gain my medical license. For I am not a quack, sir. I am a true doctor. Silence! Constable, shackle this man and take him from hence to jail. But, sir, pray afford me the chance to... Bueno, es un juego simpático. Este tampoco sabía muy bien dónde meterlo. Hypnospace Outlaw, de hace un par de años. A ver, es bastante loco. Digamos que en este juego tú eres como una especie de policía de internet. Han creado un internet alternativo del año 1999 con blogs, estéticas, muchos GIFs y cosas súper feas de ese internet primitivo que bueno, muchos igual ni lo debéis a conocer. Este era el internet con el cual nos criamos muchos antes ya del boom de redes sociales. Message received. Bueno, pues esto es que se suele llamar un poco estética vaporware, todos esos estilos y esos colores súper chillones, morados y tal. Pues bueno, esa estética un poco del fin de siglo, un poco el lenguaje también del fanzine, pero plasmado en vez del papel en la pantalla del ordenador, pues bueno, fue el internet de finales de los 90. Y este juego lo capta muy bien, se ha creado un mundo propio a nivel estético, visual, y es un juego bastante denso, pero bueno, merece la pena probarlo. Y bueno, ya que estáis en una escuela de arte, este juego que también os puede interesar. Tiene una estética muy parecida. Pues 12 votos seguidos. Me gustan estos dos juegos porque me parecen como súper libres lo que hacen. O sea, tienen eso de hacer lo que les da la gana y son difíciles de definir. Incluso habiéndolos probado, al principio cuesta un poco entrar en ellos y entenderlos. Y estos juegos, pues eso, de experimentar, de crear y hacer lo que te manden. Y no por casualidad está hecho por un artista americano que se llama The Glander. Y sí, no sé si lo hemos indicado. Pero bueno, y estos son los tres últimos ejemplos que traigo. He cuadrado más o menos bien el tiempo de charla. Este juego acaba de salir, creo que esta misma semana. Moondown. Este juego quizás lo podría haber metido en la categoría de PlayStation, de esos gráficos de 3D un poco feístas, pero la particularidad que tiene, no sé si se aprecia muy bien desde aquí con los brillos y tal, es que el juego está todo dibujado a lápiz. Tiene una estética, no sé si a través de filtros o está realmente hecho a mano, pero está todo hecho como si fuera con
dibujado, incluso coloreado, con estética de grises, escala de grises, como si fuera con lapiceros. Y le confiere una estética pues también bastante original. Hemos visto juegos con estética, o sea, hechos con acuarelas a mano, pero juegos si hubieran dibujado a lápiz, yo personalmente no conocía ninguno. Y ya digo, este juego acaba de salir, nada, esta misma semana. Y este otro, Genesis Noir, sale la semana que viene, de hecho. Pero bueno, pude probar una demo hace unos meses. Y bueno, mejor verlo vosotros y así lo entendéis. Bueno, como veis, este juego es pura animación en 2 dimensiones, pero con un estilo totalmente único. Es una aventura como muy lisérgica, muy psicodélica, tiene una gran influencia del jazz, y es como un investigador, y la verdad es que no queda muy claro por el tráiler. Creo que es de esos juegos que es mejor probarlos sin saber muy bien de qué va, pero no conozco ningún juego que tenga una estética comparable, y eso es lo que ya en principio a mí ya me tiene con eso, ya me tiene convencido. Habrá que ver luego si merece la pena en otros sentidos. Y el último es otro juego que teóricamente sale este año, pero creo que no tiene fecha exacta, The Artful Escape. También tiene mucha presencia la música, como vais a ver. Otra vez. Bueno, es un juego que tiene una estética que remite un poco a la década de los 70 y la importancia de la música, como decía. Bueno, pone 2020 porque se ha ido retrasando, pero teóricamente, si nada se tuerce, saldrá a la venta este año. Y es un juego un poco hermano de anterior, de Genesis Noir, porque son juegos que se habían anunciado hace un par de años y los dos parece que el tema musical es muy importante. Y creo que con eso está todo. Tenía algunos ejemplos más, pero bueno, por no repetirme y tal, los dejé ya fuera. Son juegos que está por venir. Y eso ha sido todo. Así que tratar de no llegar a las 2 horas para no explayarme más. Así que bueno, gracias por escucharme. Espero que esta charla os inspire. Mi idea era, digamos, de alguna manera que esto os sirviera un poquito de inspiración o de influencia a la hora de, quién sabe, pues en un futuro, como os decía antes, trabajar en algún juego,
colaborar con un amigo que tenga un proyecto y que no os veáis intimidados de no poder aspirar a hacer algo hiperrealista o súper creíble, sino que veis que se pueden aplicar muchos estilos, muchas estéticas, muchas corrientes visuales totalmente diferentes y que cada uno podéis tener vuestro estilo personal, pero que puede encajar para dar lugar a un mundo diferente. No sé si tenéis alguna pregunta o alguien quiere aportar algo o se le ocurre algún juego que merezca la pena reseñar y que yo haya dejado fuera o que quizás no conozca. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cosa? No, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por escucharme.